¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es www.anunciacion.com.mx, un espacio de la sociedad civil mexicana para comunicar al mundo entero nuestras inquietudes como ciudadanos mexicanos, como líderes sociales, en favor del bien común y el desarrollo pleno de cada persona en este país que sufre de violencia y de extrema pobreza en una mayoría mexicana. Así que si ustedes nos ayudan, si ponen atención a todo lo que aquí dicen los líderes sociales, pues podrán vincularse con ellos, servirles de voluntarios, de donantes y sumarse a su esfuerzo para extender su labor, a fin de que llegue el día, quizás, que México tenga trabajo para todos, educación para todos y desarrollo pleno para todos. Hoy están con nosotros Lorena Martínez Mier, ella es la responsable de gestión cultural de Seña y Verbo, Teatro Sordo, Asociación Civil. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. También está con nosotros la doctora María Eugenia López Argoitia, ella es directora de la clínica OIRA. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Mucho gusto de verte otra vez. Gracias. Le prestamos el micrófono, por favor, a Laura Regis Hernández, directora técnica del Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje y PLEAP, Institución de Asistencia Privada. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Laura, ¿verdad? Laura. Gracias, muchas gracias. Pues quiero que me platiquen, sobre todo vamos a ir tratando de transparentar qué está pasando en el tema de inclusión social de las personas sordas, que siempre ha sido el mayor conflicto. Las personas ciegas como que han aprendido a integrarse con el mundo diverso de los seres humanos de todos colores y sabores, gordos, flacos, altos, chaparros, que hablan, que no hablan, sea como sea, ¿no? Pero las personas sordas tienen mayor queja respecto de la inclusión social por el tema de la comunicación. ¿Quieres hablar de esto, por favor, Laura? Bueno, yo provengo de una institución, es una escuela que atiende a sordos y nuestro medio de comunicación es por medio de la lengua de señas, una lengua natural. ¿Alguien de ustedes habla el lenguaje de señas? Yo. ¿Sí? Yo. ¿Quieres que ella te sostenga el micrófono mientras platicas a señas y en voz? Claro que ¿O sí. quieres que tú, Lorena, nos haces la traducción? No, ahí sí, lo mío es el nivel básico en señas. Bueno, entonces te pedimos que hagas un esfuerzo, Sí, claro que te que sí. traduzcas a ti misma mientras platicas y que traduzcas a nuestras amigas. Bueno, la institución, el IPLEAP, es una escuela para niños sordos, desde nivel preescolar hasta primaria, educación básica. Atiende a niños de todos los niveles socioeconómicos y bueno, la instrucción es por medio de la lengua de señas. Nosotros sabemos que ellos tienen una comunicación que es visual, son personas visuales y entonces su comunicación natural es por medio de la lengua de señas. Y eso los permite desarrollar todas sus habilidades, todas sus aptitudes, aprender todo lo que necesitan aprender y bueno, acceder a la información que a veces es la que tienen muy limitada. Y además el captarle el movimiento de los labios puede servir o no. No, sí, claro, es una herramienta, de hecho, por las tardes, en servicios de apoyo extraescolar a los niños se les ofrecen taller de lectura labiofacial, pero nosotros el medio de instrucción y de comunicación natural para el sordo es la lengua de señas. Y sin embargo hay algunas organizaciones altruistas que pugnan por la oralización y no quieren el lenguaje a señas porque dicen que es variado y luego ni siquiera entre ellos se pueden comunicar. ¿Qué hay de cierto al respecto? Nosotros creemos que es un poco difícil hacer doble porque son dos idiomas diferentes, es el español y la lengua de señas tienen gramáticas diferentes, entonces es como difícil hablar dos idiomas al mismo tiempo. Sí. Pero bueno, nosotros pensamos que eso tiene que ver con parte de la normalización, ¿no? Los sordos tienen que ser igual a los otros, entonces por eso entra la parte de la organización. Y no, ellos son una comunidad que se distingue justamente por su propia lengua, ¿no? Que es la lengua de señas, que es el medio que les facilita comunicarse y estar dentro del medio social, aunque, o sea, no es que estén aislados, no es que estén en otro espacio, están ahí con nosotros inmersos, pero bueno, su manera de comunicarse es por medio de la lengua de señas. El código es idéntico, no hay diferencia en el código de comunicación del lenguaje a señas. ¿Los movimientos de las manos son iguales en todo el país? No, hay cada estado, cada región tiene sus propias variantes, digo, es como cualquier lengua, no es que todo sea diferente o todo sea igual, tienen variantes, pero se entienden, pueden acceder a la comunicación entre la comunidad de sordos.
María Eugenia, en la clínica OIRA me he encontrado casos de papás que no aceptan la sordera de sus hijos y que buscan ponerles aparatos auditivos de todo tipo, implementos cocleares, implantes cocleares que van dentro del cuerpo como con una cirugía hay que hacer para ello, son carísimos. Tendrían que vender la casa y el coche para adquirirlos en muchos de los casos. ¿Qué haces tú con estos padres de familia para ayudarles a aceptar la realidad de sus hijos? Bueno, nosotros realmente somos esta otra parte de las instituciones que no trabaja lenguaje de señas. Permíteme, ¿nos ayudas por favor a traducir para que todas las personas sordas tengan acceso a esto y así tenemos dos cámaras? Nosotros somos esta otra parte de las instituciones que no trabaja lenguaje de señas. Tenemos una posición a favor del método auditivo verbal, principalmente porque es una tradición. Para nosotros la clínica surge a partir de un grupo de familias, especialmente una familia que tiene un hijo con problemas de audición, con una pérdida auditiva importante, y buscan metodologías, estamos hablando de hace muchísimos años en México, en donde no había mucho que ofrecer, y buscan metodologías que le permitan a su hijo lograr la inclusión. El lenguaje de señas, por supuesto, en las comunidades se acepta, y sin embargo nosotros lo relegamos, digo, así como relegamos a la gente que habla celtal, náhuatl, etcétera, pues lo mismo pasa a veces con el lenguaje de señas. Es más fácil incluir a alguien que tiene uso del lenguaje oral. Entonces estas personas encuentran una metodología en Canadá, la traen a México, se llevan a Canadá algunas personas a formarse y regresan a México, fundan esta clínica y atienden a niños con este método que no es solamente oralización, se trata de usar los restos auditivos, gente con pérdida auditiva total. El porcentaje es realmente mínimo. La mayoría de las personas que tienen pérdida auditiva tienen algunos restos auditivos. Hay gente a la que los restos auditivos y sus condiciones reales no le permitirían acceder a un lenguaje oral de manera natural, y en ese caso el lenguaje de señas me parece que es una muy buena opción. Igual si la persona decide libremente usar el lenguaje de señas, me parece que es una buena opción. Sin embargo, hay gente que además quiere que sus hijos desarrollen el lenguaje oral, y principalmente quizá porque son niños o jóvenes que están en familias oralizadas, que hablan, se comunican por lenguaje oral. El método auditivo entonces busca usar lo que queda de audición, y para eso se requieren auxiliares. Hay auxiliares auditivos que generalmente son tipo curveta, y últimamente los implantes cocleares, que efectivamente son muy costosos y no son para todos los casos, porque ese es un mito. No cualquier persona es candidata ni para el método auditivo verbal ni para el implante coclear. Afortunadamente, y gracias a Dios lo puedo decir, en México cuando las personas definen y son candidatas para implante coclear, hemos encontrado que hay mucha gente de verdad altruista que apoya los implantes. Nosotros trabajamos, y voy a dar el nombre, el doctor Gonzalo Corbera, hijo, su papá empezó con los implantes cocleares en México, él los ha continuado, me hace favor de preparar a las alumnas en la universidad, y cuando consigue donativos, que generalmente obtiene buenos donativos, siempre los primeros niños que implanta son niños de la clínica. Nosotros atendemos especialmente a gente de escasos recursos. Entonces, bueno, sí es muy caro y muy costoso, pero cuando es necesario, mucha gente sí tiene la fortuna de encontrar el medio para el implante coclear. Los auxiliares también son muy costosos. Nosotros conseguimos donativos para la mayoría de nuestros pacientes, en el caso de los auxiliares, porque no desarrollamos lenguaje de señas. Ahora, hay que decir que las personas sordas pueden hablar porque no tienen una afectación en las cuerdas vocales. Sí, tienes toda la razón. Explica esto y rompe el paradigma, porque algunas personas incluso todavía les dicen sordomudos, y es un error garrafal, son sordos. Pero no mudos, sí, a ver, explícalo, por favor. Y el método de que mediante las vibraciones logran identificar sonidos. O emitir los sonidos apropiados. Ese tampoco lo usamos palabras. nosotros, pero sí puede ser un apoyo. Nosotros, a partir de los restos auditivos, lo que hacemos es un trabajo, voy a usar este término que a veces suena medio extraño, pero es la realidad. Usamos un método muy basado en el desarrollo de la cognición, cómo procesamos intelectualmente a nivel del cerebro la información. Mira, una persona con una pérdida auditiva, aun cuando tenga un auxiliar auditivo, según el tipo y grado de pérdida que tenga, hay ciertos sonidos del habla que no va a escuchar o los va a escuchar distorsionados. El método auditivo verbal
lo que hace es que a partir del entrenamiento y en contextos lo más cercanos a lo natural posible, ayuda a que esta persona, como si fuera un bebé, cuando nosotros le hablamos a un bebé, pues él no tiene los significados de las palabras como tales, entiende el evento comunicativo, después entiende o reconoce ciertos sonidos y su cerebro los va asociando con ciertos significados. Es lo que hacemos nosotros con nuestros pacientes, por eso es una metodología en la que atendemos al paciente desde que es bebé, preferentemente, y le enseñamos a los papás cómo reforzar y entrenar, dar una educación auditiva de estos restos auditivos. Entonces, aún con los auxiliares, si la persona ese sonido físicamente lo va a seguir escuchando distorsionado, pero el cerebro lo va a interpretar diferente, lo va a interpretar, por ejemplo, la S, que es un sonido de alta frecuencia que normalmente se pierde en las pérdidas auditivas, no lo escuchan distorsionado, como una estática a veces. El cerebro, el oído nunca va a escuchar la S ni con el auxiliar auditivo. El auxiliar le va a incrementar el volumen, pero no le va a mejorar sustancialmente la calidad del sonido. Pero el cerebro se va a entrenar, se va a acostumbrar y va a interpretar la S como nosotros, va a creer que la escucha y la va a producir. Un niño atendido de esta manera desde recién nacido, ¿a qué edad aprende a emitir sonido y palabras y frases completas? Si fuera así como desde recién nacido, porque sí podemos atenderlos y pueden tener los auxiliares desde bebés, lo que pasa es que luego da miedo porque pues si se cae el auxiliar cuesta mucho dinero, pero si fuera un niño que su edad cronológica y su edad auditiva fueran muy cercanas, es decir, a lo mejor que empezó a usar auxiliares a los 4 meses de edad o a los 6 meses y sus papás se entrenan y la gente que está alrededor promueve las habilidades comunicativas, el niño tendría un ligero retraso en el desarrollo del lenguaje, ligero. Desafortunadamente esta es la minoría de los casos. Normalmente el diagnóstico es tardío, normalmente los auxiliares son tardíos, pero aun cuando empezáramos a trabajar con ellos después de los 2 años de edad, sí obtenemos muy buenos resultados, sobre todo cuando el entorno favorece que el niño se comunique de esta manera. Y de hecho tenemos niños bilingües, tenemos niños a los que el lenguaje normal que usamos nosotros, verbal, no se les desarrolla al 100%, quizá por la edad tardía o por lo que sea, y también usan lenguaje de señas. Entonces, nosotros, a diferencia de otras instituciones, no estamos peleados con el lenguaje de señas. Hablábamos de que mis alumnas van a IPLIAP a hacer observación. Creemos firmemente que la parte oral es mejor en muchas circunstancias para los niños, pero no todos los idiomas son para todos y pueden ser bilingües. Y además por empatía y por, ¿cómo se llama?, por afinidad proyectiva con otras personas sordas, será hermoso que siempre exista el lenguaje común entre las personas sordas, que es el lenguaje de señas, ¿no? Sí, claro. Es como afinidad proyectiva. Yo me junto con los de mi especie, ¿no? Dios los hace y ellos se juntan, entonces que tengan un lenguaje común es maravilloso. Pues es parte de su identidad cultural, justamente la lengua de señas es lo que los identifica, ¿no? Como una comunidad minoritaria. Como una comunidad minoritaria, pero mi gran preocupación es la apertura a los demás, que seguramente tienen valores que ellos han descubierto en su experiencia de ser personas sordas, que nos pueden compartir, y tiene que haber un modo de comunicarnos con ellos, que puede ser a señas igual, ¿no? Si nos esforzamos por aprender el idioma. Pero yo lo he visto, digo, yo solo sé hacer así. Es aplauso. Vamos a un corte y regresamos. En Facebook, en Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos. México es